No sé si existe, existió o fue planeado en algún momento algún MMORPG de la antigua Grecia, pero creo que es una oportunidad perdida para los desarrolladores de videojuegos. Aún recuerdo cómo hace algunos años existían una infinita cantidad y variedad de videojuegos inspirados en el antiguo mundo grecorromano, llegando al punto de saturar el mercado en sus diferentes géneros. Algunos juegos como God of War, Spartan Total War, Age of Mythology, entre otros, utilizaron tanto la historia antigua como mitología clásica para crear un gran contenido multimedia. Es por eso que siempre me resultó muy extraño el nunca haber encontrado o visto un MMORPG de esta civilización, pese a existir tantos juegos en otros géneros, en especial por el extremadamente rico material disponible para crear un mundo MMO vasto, complejo e interesante, siendo capaz de sumergir a los jugadores en los mitos clásicos. Sé que existen otras variedades, tipo Titan Quest y otros juegos de ese estilo, pero son RPG. Y sé que salió un nuevo juego que es un survival, que se asemeja bastante a lo que sería un MMO, pero que solamente es un cooperativo. No tiene la opción de mundo abierto MMORPG. Y varios otros juegos nuevos que se están desarrollando y viendo. Pero no he visto nada, absolutamente nada, que haga referencia a un MMORPG. Es por eso que el día de hoy me di la tarea de crear un marco conceptual de cómo podría ser un gran MMORPG de la antigua Grecia. No entraré en muchos detalles respecto al lore, ya que este sería el lore del mundo clásico antiguo. Podría ya sea mezclarse con la Grecia arcaica y mítica, con la Grecia histórica helénica, introduciendo tanto personajes mitológicos como históricos. Eso es demasiado extenso y ocuparía todo un video, así que reduciré la construcción de un MMORPG en los siguientes puntos básicos, por sobre todo que creo que tendría que tener si existiera uno de la antigua Grecia clásica. Estos pasos serían las razas, clases, ítems y monstruos, dioses y política. Creo que tendrían que introducirse todos estos elementos de una forma medianamente armónica para crear un buen juego de la antigua Grecia y el mundo grecorromano en general, si se quisiera extenderlo un poco más. Razas. Mucho medité para llegar a un camino bifurcado, de cómo podrían ser las razas de este mundo. Inicialmente me planteé la posibilidad de que hubiera una única raza que serían los semidioses, con la intención de hacer a nuestros personajes seres especiales o una suerte de elegidos como suelen presentarse en otros juegos a los jugadores. Asimismo, cada semidios podría tener ciertas características o diferencias basadas en su padre divino, muy al estilo Percy Jackson. Pero en la mitología griega existe una inmensa variedad de criaturas humanoides que tranquilamente podrían entrar en la categoría de raza jugable, y sería un desperdicio no usarlas. El cómo se querría proceder al respecto dependerá de cada persona. Yo estaré mencionando algunas posibles razas jugables que podrían existir en un mundo basado en la antigua Grecia clásica. Humanos. Los típicos mortales que existen en todos los juegos. Buenos en todo, excelentes en nada, una raza bastante balanceada, muy numerosa, bastante simple, igual a los humanos en todos los MMORPGs, no hay que explayarse mucho, es básicamente humanos normales, no hay mucho para decir. Semidioses, básicamente humanos con superpoderes, muy fuertes, rápidos e inteligentes. Aún se podría aplicar el modelo de Percy Jackson para esta raza en particular, o hacer alguna forma homogénea de semidioses más simplificada para no volársela tanto y crear como subrazas al pedo. Amazonas. No me gusta meter razas con gender block, pero por una cuestión de lógica mitológica y respeto al lore es necesario en este caso. ¿Qué decir de las amazonas? Pues básicamente una raza bárbara, guerrera, dedicadas al combate, fieras y salvajes. Y todas son mujeres. No hay mucho más para agregar al respecto. Ciclopios. Si bien los cíclopes suelen ser considerados gigantes, en los mitos griegos también abundan seres y tribus de un solo ojo de tamaños más normales, como los jinetes arimaspos. En este contexto, podríamos hacer una raza de cíclopes, los cuales, por sus vínculos con los mitos, podrían ser grandes constructores y artesanos por naturaleza. Cinocéfalos. Eran un pueblo descrito como seres humanos con cabezas de perro. Estos seres siguieron apareciendo en registros históricos hasta la Edad Media. Pese a ser una tribu lejana, tranquilamente podrían ser reformados en una raza medianamente animal para contentar a los amantes del furry. Dáctilo.
En la mitología griega los dáctilos eran una raza de seres humanoides de baja estatura, básicamente los enanos de la antigua Grecia, hábiles en el uso de la magia, artesanía, y se dice que ayudaban al dios Hefesto en la forja, así como instruyeron a la humanidad en el arte de la forja, las matemáticas y la escritura, pues no hay mucho más que decir, serían básicamente enanos en este mundo, y muy inteligentes, no tan bárbaros. Hiperbóreos. En la mitología griega eran una raza de humanoides semigigantes originarios del norte. Estos estarían vinculados al viento y la nieve, magias que como raza podrían usar. Asimismo, los hiperbóreos eran descritos como un pueblo poderoso pero pacífico, aunque no muy apegados a los dioses. Hay que agregar que hay mucho misticismo y esoterismo introducido posteriormente a las descripciones de este pueblo mítico, que podrían hacer el lore de esta raza aún más rico e interesante. Pigmeos. En la antigua Grecia, los pigmeos eran un pueblo legendario de personas de muy baja estatura, en guerra con las grullas. Hay muchas descripciones de estos originarios de África y posiblemente sean leyendas inspiradas en los pigmeos reales que habitaron el Congo, pero estos podrían fácilmente ser una raza semejante a los medianos o hobbit, pero más salvaje y menos civilizada. Espartoi. No confundir con los espartanos. Los espartoi, según los mitos, eran hombres guerreros nacidos de los dientes de los dragones, sembrados en la tierra, así que tranquilamente estos podrían ser los Dragonborn de nuestro mundo. También existen las Dracaenas, criaturas mitad mujer de la cintura para arriba y dragón para abajo, así que podríamos fusionar un poco las cosas y crear una raza dracónica sin ningún tipo de bloqueo de género. Y así hay muchas criaturas que podrían ser razas. Los Panoti, pueblo de orejas largas, los Blemias, tribu de personas sin cabeza, con boca y ojos en el torso, Centauros, hombres mitad caballo, Sátiro, gente mitad cabra, Onocentauro, lo mismo que el centauro, pero con la parte de burro. Ictiocentauro, básicamente centauros del mar, Aracne, mujeres mitad araña, Minotauro, hombres con cabeza de toro, Arpía, mujeres mitad ave, Gegenes, raza de humanoides de 6 brazos, Gorgonas, Empusas, Sirenas, Lequias, Telequines, etc. Decenas de seres podrían convertirse fácilmente en razas para un MMORPG, ya sean jugables o no. Clases. En cuanto a las clases, se me ocurrieron muchas posibilidades, desde usar cada tipo de unidad militar existente hasta algunas unidades mitológicas, pero decidí hacerlo simple y dejar el resto de posibilidades como evoluciones, subclases o clases de prestigio en el futuro, que podrían estar ligadas a un lugar, a una misión o cualquier otra cosa semejante. Pero al menos por ahora he reducido las clases a los siguientes. Calquei Andres, traducido como hombres de bronce, era la denominación utilizada para referirse a los mercenarios griegos a partir del siglo VII a.C. En esencia eran un conjunto variado y heterogéneo de unidades militares que sirvieron como mercenarios en diferentes conflictos en esas fechas. Estos llegaron a luchar incluso en las guerras civiles persas. En esencia, como clase, vendrían a ser los guerreros clásicos de todos los juegos, con bastante ataque pero no tanta defensa. Oráculo. Este en esencia es un intermediario entre los dioses y mortales, normalmente en la antigua Grecia. El oráculo respondía a las consultas de la gente, así como en el nombre de los dioses. Bajo esta lógica, el oráculo podría funcionar como una suerte de sacerdote o clérigo, tomando el rol de curador, pero para hacerlo más interesante también podemos otorgarle ciertas habilidades en base al dios que profese su fe. Ejemplo, alguna habilidad de rayos si es Zeus, alguna relacionada con el mar si es Poseidón, alguna habilidad relacionada con las plantas si es Demeter o algo semejante, etc. Y podríamos continuar así toda la vida. Poeta. La antigua Grecia, entre muchas otras cosas, es conocida por sus poetas, pero algo que no muchos saben es que la poesía griega no era solo recitar versos, sino estaba acompañada de música y canto. Así que sí, los poetas podrían ser los bardos dentro de un posible MMO de la antigua Grecia, y con sus poemas lanzar toda clase de potenciadores que ayudarían a sus aliados en combate. Goes. En la antigua Grecia, la Goesia era la práctica de la magia y brujería. Estos podrían fácilmente ser los magos clásicos, los cuales podrían utilizar toda clase de poderes místicos para combatir, luchar desde la retaguardia. Toxotas.
Estos eran los arqueros en la antigua Grecia. Aunque la actividad de la cacería fue muy respetada en los tiempos arcaicos y posiblemente la arquería fue un importante juego olímpico en el clásico, la realidad es que militarmente los arqueros siempre fueron bastante despreciados. Aún así, tras las guerras médicas, los griegos se vieron en la necesidad de reconocer la utilidad de estos. Así que yo pondría a los tóxotas o arqueros como una clase principal, cumpliendo el rol de cazador, rápidos, ágiles y con ataques a distancias. Hoplita. Y por último, la cereza del pastel, el clásico hoplita griego, el cual no necesita mucha presentación y que yo pondría en la posición de tanque, ya que con su gran escudo es capaz de resistir embestidas y ataques muy poderosos mientras sus aliados atacan. A decir verdad, dejé fuera muchas posibles clases para no hacerlo muy largo, desde los mirmidones, guerreros legendarios, los etairoi, caballería macedonia, los coribantes, unos bailarines míticos, los peltastas, que era un tipo de mercenarios jabalineros, los toracitas, los turiaforos, etc. Así como unidades de élites como los argiráspidas, los escudos de plata macedonios, los hipeis de la Guardia Real Espartana, etc. Así como la posibilidad de crear alguna clase ligada a la marina tomando en cuenta la tendencia naval griega, las posibilidades para crear clases tomando en cuenta unidades militares, historia, mitología, legiones, tipos de guerreros, etc. es infinita. Ítems y monstruos. La cantidad de objetos y criaturas míticas que existen en la mitología griega es alucinante, a tal punto que ni siquiera es necesario usar la imaginación para crear un juego de esta temática, ya que sería simplemente un copia y pega descarado. Criaturas como hidras, gorgonas, Pegaso, el león de Nemea, la esfinge, Talos, la quimera, el hipocampo, los gigantes y muchos tipos de dragones como Ladón, entre muchas otras criaturas, que no explicaré en este momento porque tomaría una eternidad. Así como los lugares donde estos seres habitaron, podrían ser fácilmente dungeons, tales como el laberinto de Creta, el jardín de las Hespérides o el pantano de Lerna. Asimismo, un sinfín de objetos que podrían obtener del drop de estos seres o cumpliendo ciertas misiones, tales como pueden ser el anillo de Giges, capaz de hacerte invisible, la piel del león de Nemea, que es indestructible y podría usarse para crear armaduras, la ambrosia, la comida de los dioses que da inmortalidad, el vellocino de oro, etc., así como objetos divinos, como el casco de Hades, el tridente Poseidón o el rayo de Zeus. Nuevamente, las posibilidades para monstruos, ítems y toda clase de lugares son infinitas y hay mucho material en la mitología griega. Política, dioses y sistemas. Como dije antes, no voy a meterme mucho en el posible lore, ya que hay muchas posibilidades, pero algo que creo que debe estar y que históricamente ha caracterizado a la antigua Grecia es el conflicto constante entre las diferentes polis. Independientemente del periodo histórico elegido o la cantidad de ciudades representadas, creo que un buen juego de la antigua Grecia debe contemplar las guerras entre polis y obligar a los jugadores a elegir un bando. Al momento de iniciar el juego se podría hacer que los jugadores elijan una nacionalidad, o sea, su polis griega, y esto traerá consigo sus beneficios y desventajas iniciales, como por ejemplo, mayor o menor afinidad con un dios, mayor o menor reputación, mayor o menor puntos en alguna estadística, etc. En este contexto, los dioses también juegan un papel importante, ya que como es sabido, en algunos mitos, los dioses muchas veces intervienen a favor o en contra de ciudades y personas, que se han ganado su favor u odio. Así que podría aplicarse un sistema de afinidad con los dioses en base a las actividades de los jugadores. Ejemplo, si uno caza mucho, ganará afinidad con Artemisa. Si navega mucho, con Poseidón. Si practica mucha herrería, con Hefesto. Si va mucho a la guerra, con Ares. Y así con todas las actividades que puedan existir dentro de este juego. Así como también pueden haber misiones especiales que signifiquen ganar mayor afinidad con algún dios en particular. Y de esta forma obtener beneficios de estos en forma de poderes u objetos. Asimismo, en la cuestión geopolítica, hacer que las guerras entre ciudades signifiquen algo para el mundo y no solamente eventos normales. Esto se podría lograr con un sistema de vasallaje, en el cual las ciudades derrotadas deben pagar algún tributo que sea extraído justamente de los jugadores de dicha nacionalidad, dado a los jugadores de la ciudad hegemónica. Asimismo, el porcentaje de tributo
podría ser elegido por los mismos jugadores a través de una votación, aplicando un sistema semidemocrático en este aspecto. Si bien en la antigua Grecia cada ciudad tenía su propia forma de gobierno, siendo algunas democracias, otras aristocracias, monarquías o tiranías, en mayor o menor medida existían mecanismos democráticos en muchas de estas. Así que usar un sistema de votaciones para elegir contra quién ir a la guerra y la cantidad de tributo a exigir a los vencidos es una gran forma de involucrar a los jugadores en este mundo y comprometerlos con sus ciudades. Otro sistema que creo que debe existir es el de reputación, basadas en el comportamiento de nuestro personaje. Aquellos que luchan contra monstruos y se portan relativamente bien obtendrán reputación positiva, que significará mayores recompensas en las misiones, mientras que aquellos que hagan todo lo contrario podrían obtener reputación negativa y llegar al punto de ser expulsados de sus ciudades. Elegir este camino de reputación negativa podría muchas veces significar ganar el favor de dioses del caos como Eris de la discordia, Phobos del temor o Deimos del miedo, entre muchos otros. Si se contempla esta posibilidad de los apátridas durante el juego, también podría existir algún sistema que permita cambiar la ciudadanía o obtener la misma, aunque históricamente sea imposible. Al fin y al cabo, esto es un juego. En fin, estas son algunas ideas y divagaciones mías de cómo podría hacerse un MMORPG de la antigua Grecia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué agregarían? ¿Qué quitarían? ¿O cómo sería su versión ideal?